Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy estamos ya a escasos días de terminar el año y no podemos dejar de tratar lo que fue probablemente el tema de tantas cosas terribles que nos pasaron. Probablemente lo más doloroso es ver cómo se mantienen estos niveles de lo que se llama feminicidio y todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer en general. Lamentablemente esta es una pandemia en la que estamos lejos todavía de poder tener una vacuna. Bueno, ya les voy a contar con quiénes estamos. Estela Ruiz Díaz. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, es cierto, decís, dejamos el año un tema marginal dentro de las políticas públicas y cómo afecta a la sociedad. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos nosotros con Diana Vargas, abogada. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Perdón, Diana. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Raquel Iglesias es doctora en psicología, ex directora general del Observatorio de Mujer. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, no sé, Estela, ¿querés arrancar? Sí. Siempre la gran duda que tenemos cuando hablamos de las cifras de feminicidio en Paraguay, la pregunta siempre es, ¿siempre hubo y ahora sabemos o ahora hay más? ¿Cómo podemos saber esa respuesta, Diana? Por un lado, la violencia contra las mujeres, la violencia contra la niñez, siempre hubo en todas las sociedades. Tenemos que remontarnos al derecho romano, a esa figura del patria potestas, el pater familia que tenía la potestad por igual sobre la esposa, los hijos, los esclavos y las cosas, que tenía incluso atribuciones no solamente de disponer sobre su día a día, sino sobre su propia vida. Eso tenemos en la base y no tenemos que olvidar desde dónde partimos y después lo que vino pasando en la historia para el avance en el reconocimiento de derechos fueron conquistas. No fueron cuestiones dadas, reconocidas de una, que las mujeres somos también personas, que tenemos igualdad de derechos, que los niños y niñas también son sujetos de derechos. Todo eso, imagínense, hoy quizás nos cuesta pensar en que hubo épocas en las que todavía había que luchar para siquiera pensar que un hombre y una mujer tenían el mismo derecho a votar. Recordemos que Paraguay fue el último país en el que se dio cuenta que las mujeres también podían decidir, disponer sobre sus hijos. Entonces, todo ese largo camino también estuvo marcado por distintas formas de violencia, algunas más sutiles. Existe hoy más mecanismos para ser visible, más mecanismos para denunciar. Quizás del feminicidio sí podemos hablar como un capítulo, digamos, distinto, en el sentido de que claramente había menos feminicidios, pero sí estas otras formas de violencia siempre estuvieron presentes. Hoy aparecen nuevas. Así como avanza la humanidad, avanza la tecnología, hay más violencia telemática, hay más presencia de las mujeres en la política, también hay violencia política contra las mujeres. Pero ¿vos crees que había menos feminicidio o antes sencillamente eso se disfrazaba bajo otra figura, el famoso homicidio por celos o crimen pasional? Pero a lo largo de la historia siempre tuvimos esos casos. No, sin duda que siempre hubo y que hoy tenemos formas de visibilizar. Por ejemplo, la violencia sexual hacia las mujeres en contextos bélicos. También fue parte de las estrategias de guerra, que el enemigo se ocupe de los cuerpos de las mujeres. Era un botín de guerra. Era, claro, claramente. Entonces, la violencia contra las mujeres estuvo siempre presente. Ahora, por eso decías vos, hay más, se denuncia más. Y claro, hoy hay más formas de conocer que existen instancias de denuncia. Todavía yo creo que no tenemos que quedarnos con las cifras de denuncias porque no nos permiten dimensionar la problemática. Es un hecho punible que cuesta mucho denunciar. Es una persona probablemente que tiene con quien tenemos vínculos emocionales, tenemos hijos en común, otro familiar. Entonces, no es lo mismo que nos roben el celular y que con toda la rabia o que nos choquen en la calle y que a ese desconocido vamos de una sin dudar a denunciar. Entonces, los números que hoy nos asustan cuando vemos las estadísticas frías del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, son la punta del iceberg. Exacto, nos dicen muy poco. No digo claro, no nos dicen nada, pero nos dicen muy poco. Entonces no nos quedemos con eso y sobre todo tengamos en cuenta que la violencia es aprendida.
Hay una Justamente, sociedad... claro, eso le quería preguntar a Raquel. Hay un cambio, es decir, que se denuncie más. Hay un cambio gradual de ir eliminando la normalización de esas prácticas, porque yo escucho historias de nuestras abuelas y Sí, en realidad ellas habían normalizado totalmente. claro. O sea, es una sociedad muy diferente. Te cuentan casi como una cuestión anecdótica y hasta simpática, lo que hoy nos produciría horror. En estos análisis que yo vengo haciendo, también quise saber si teníamos más o menos, ¿verdad? Caso te voy a contestar eso, pero antes quiero nomás hablar porque tiene relación con esto que estás diciendo. Quería yo saber si tenemos más o menos o igual, ¿verdad? Justamente atendiendo a que ya tenemos una ley, ¿verdad?, que califica, ¿verdad?, el homicidio de la mujer como feminicidio, ¿verdad? Entonces, y encontré que ahora, en la medida en que, digamos, esta ley se iba aplicando, teníamos muchos más. Pero mi pensamiento, es decir, mi hipótesis es que no es que hoy haya más, como vos decís, siempre hubo. Lo que hoy yo creo que ayuda a que tengamos esta, la capacidad, que la ley ayude a que se califique, ¿verdad?, el feminicidio, hace que justamente se pueda ya no tener más oculto como esos, como decías vos, homicidios, ¿verdad?, pasionales o inclusive suicidios supuestos, ¿verdad? Entonces, hoy hay más, pero creo que en eso, por ejemplo, ayuda la ley, ¿verdad? La sociedad, yo creo que nuestra sociedad está cambiando y que hay un cambio muy, muy fuerte y que nuestras mujeres creo que son las que más cambiaron en relación a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Como eran nuestras abuelas, como eran yo nomás en relación a mi madre y mi hija en relación a mí, ¿verdad? O sea, 3 generaciones que yo veo, pero cambios muy importantes, ¿verdad? Entonces, las mujeres ya en Paraguay yo creo no tienen miedo de denunciar, hay mucha denuncia. Crecen las denuncias cada año, no, esto el feminicidio se ve porque justamente, ¿verdad?, que llama la atención y ahí vamos también a que la mujer decide dejarle y siempre el mayor número de agresores son las exparejas o ex maridos. Entonces ahí te das la pauta de que esa mujer que se animó, ¿verdad?, a dejarlo, entonces evidentemente no acepta al hombre, ¿verdad? Las denuncias de violencias está en tercer lugar en el 911 y crece cada año. Cada año va creciendo. En ese sentido, claro, hay un cambio, estoy segura, de las mujeres, claro, de nuestras mujeres. Claro, el hombre, quiero hablar un poquito, digamos, de eso. Más casos de acoso o inclusive de feminicidio, porque hoy más mujeres se animan a romper ese círculo de violencia. Claro que antes estaban sumisas y como vos estás diciendo, se bancaban eso, por supuesto, porque la sociedad también no teníamos esta ley, no teníamos la 1600, ¿verdad? Es que imagínate que se aceptaba. Claro, había un término que era le corrigió a su esposa. Y ese punto que vos acabás de decir culturalmente, solemos todavía decir. Y yo digo solemos porque yo misma, ¿verdad?, trabajando este tema, lo usaba en algunos de mis informes, ¿verdad? Y luego me di cuenta que es un error. Porque si decimos, al decir culturalmente es algo cultural, nos equivocamos. Porque con nuestras leyes que tenemos hoy, esto ya no es una cuestión cultural, es un crimen. Entonces tenemos que hablar cada vez más, ¿verdad?, y dejar de que esto es algo cultural. Tenemos que sacar eso de nuestra, de la forma en que vamos, porque así instalamos, ¿verdad? Esto es un crimen, es una consecuencia, ¿verdad?, de hábitos, costumbres y formas de ser, ¿verdad?, que están instaladas en nuestra sociedad, pero no es algo cultural. Entonces es muy diferente cuando vamos instalando de que en verdad esto es un crimen. Porque al decir nosotros que es algo cultural sin querer, ¿verdad?, muy sin querer, inconscientemente estamos suavizando esto. Claro, sin embargo, por supuesto, cuando decimos este crimen, esto es un crimen, entonces le elevamos la categoría, le damos la categoría que hoy ya tiene, ¿verdad? Y entonces se va aprendiendo y la sociedad también se va apropiando de esto, va comprendiendo y cambiando en la psiquis. Y no solamente de la sociedad en general, sobre todo los oficiales de justicia, entienden. Entonces yo insisto mucho, ¿verdad?, en ese aspecto. No es fácil porque son cambios, digamos, hasta en nuestras propias formas de pensar, ¿verdad? Y estuve leyendo muchos documentos muy nuevos de investigadores, de criminólogos, y en verdad ellos también
piden que se hable cada vez más, y es más, te estoy diciendo que son criminólogos, imagínate, decir, la violencia contra las mujeres, los maltratos hacia las mujeres, los abusos sexuales, por supuesto, los feminicidios, son crímenes, ¿verdad? Y están también siendo estudiados por estos expertos en criminología con la intención de ver qué realmente se puede hacer para evitarlos. Y hablo de países que están mucho más avanzados y tienen hace mucho más tiempo que nosotros las leyes integrales, como España, por ejemplo. Ahora, ¿cómo diríamos se puede hacer de modo que vayan en el mismo sentido y con la misma velocidad, diríamos, esa sociedad que ha cambiado, que las mujeres ya denuncian más, ya se dan cuenta que esta es una situación que es anormal? Doctora Diana, en ese sentido, tenemos una ley que califica como feminicidio, es una de las penas más altas que existe para este crimen, pero sin embargo podemos decir que el Estado le falla en este sistema de protección a las mujeres. Por un lado, las leyes no cambian realidades. Ese es el yapú jurídico. Tampoco el aparato estatal que genera una estructura con recursos, funcionarios, etcétera, abocados a una determinada problemática. Son acciones necesarias que el Estado está obligado a promoverlas, a garantizarlas, pero no cambia realidades. Entonces, entiendo, digamos, desde dónde parte de no naturalizar, asumiendo que es parte de una cultura, pero sí nosotros no podemos desconocer que tenemos una sociedad que, como vos bien decías, Luis, naturaliza hasta hoy día, quizás de manera más sutil, quizás con otras formas. Hay toda una red de apoyo a esos mandatos de la masculinidad, donde hay hombres que en sus grupos de amigos con total naturalidad, bueno, están ahí mostrando, evidenciando cuán machos son, generando distintos tipos de violencia hacia sus parejas, y no hay una sociedad, un entorno, una familia que pare, que vaya generando semáforos de esto no vamos a tolerar, esto no. Tenemos una sociedad tolerante porque hay valores que están instalados, porque nosotros avanzamos menos que en países de la región, por ejemplo, no solamente a nivel legislativo, sino también otro tipo de medidas que tiene que ver con la crianza, con la educación. Nosotros todavía nos negamos como sociedad a abordar la prevención. ¿Desde dónde? Y desde la educación, que es algo que venimos repitiendo y repitiendo, pero que si no somos capaces como Estado, como sociedad, de repensar este pacto social que tenemos, que permite que el 50% de la población, porque no somos minoría, somos el 50%, estemos en riesgo en ese lugar que es el núcleo de mayor protección, donde se supone que queremos llegar porque estamos cansadas de la calle, que nos ofrece también distintas hostilidades, y llegamos a nuestras familias o nuestras parejas, y también hay riesgos muy altos que nos pase algún tipo de violencia, y muchas veces ocurre. De hecho, en la mayoría de los casos son intrafamiliares. Claro, y hablamos desde la niñez, o sea, cuando las mujeres hablan de sus infancias, altísimo porcentaje tiene algún recuerdo de algún hecho de acoso, abuso sexual en sus entornos familiares. Entonces, cuando decía Estela, y el sistema falla, sin dudas que falla, pero el problema es que seguimos pensando en el número de denuncias y en cómo actúa el sistema cuando llega la persona que quiere, finalmente se anima a denunciar. Claro. Yo no soy de las que impulsa a las mujeres a denunciar. Eso es un acto incluso muy egoísta, donde no nos paramos en el lugar de esa persona y todo lo que se viene, si no generamos una red de apoyo. Tenemos que pensar... Además, es una acción ex post. Absolutamente. O sea, el tema es cómo evitamos que ocurra. Eso es lo Y importante. estamos dispuestos a tomar las medidas que están claramente estudiadas, que en otros países se han aplicado, que tienen que ver, por un lado, con la educación, también hablar de educación sexual integral en el ámbito de la educación formal, y también con las familias. Nosotros tenemos unos códigos de relacionamiento autoritarios en nuestras familias, donde, por ejemplo, hay una desigualdad absoluta en la distribución de las tareas de cuidado, donde en la cabeza de familias el hombre todavía tiene mucho poder, a pesar de que nos cueste hablar sobre eso, y hay como mucha negación, porque eso es lo peor. Tenemos una sociedad que niega que eso está en la base. Ahora, justamente sobre eso, a mí me da la impresión de que no solamente hay una negación. Cuando se plantea el problema y se apunta a la causa tiene que ver con la desigualdad entre hombre y mujer.
y se apunta al origen de esa discriminación, que es la educación desde la casa y desde el niño, se generan como otros enemigos para perder de vista el problema principal. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la educación con perspectiva de género, que supone corregir esa diferencia que hay, se plantea el cuco de la ideología de género, el género pasa a ser una palabra maldita, se plantea si la mujer se empodera ya va a querer que se legalice el aborto, o sea, nos vamos por otra rama, entonces al final termina abortándose ese planteamiento de solucionar desde el origen, o sea, una educación con perspectiva de género, en fin, todo lo que significa desconstruir esa forma de administración del poder en la familia. Yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que justamente la prevención, ¿verdad?, pasa por hacer que esto, ¿verdad?, se comprenda, porque no podés atacar algo y no podés tampoco aceptar algo que no comprendes, porque no se comprende las implicancias de la violencia hacia la mujer. Y más todavía en nuestro país, que históricamente, ¿verdad?, las mujeres son las que llevan adelante los hogares, o sea que las familias en el Paraguay, ¿verdad?, hay muchísimas mujeres que son ellas las cabezas de hogar, creo que son el 37%, si yo no me... Sí, 37%. 37% mujeres solas, que ellas son las que educan a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es decir, hablar de violencia, ¿verdad?, y también hablar de feminicidio, porque el feminicidio es un término que mucho también al comienzo, yo cuando comencé a trabajar de este asunto, sí, se resistían. Había, no se quería decir, y había una abajo de cuando había las noticias, los comentarios eran tremendos, ¿verdad? Pero hoy en día creo que eso felizmente está bien, más comprendido y aceptado, sí, el decir el término, claro, digo, pero el término está muy incorporado, pero comprender las consecuencias que trae, ¿verdad?, en ese entorno, como sea esté conformada esa unidad, ¿verdad?, llamada familia, los niños, no importa la edad, van absorbiendo de pequeños, ¿verdad? Estas también ahí va en conjunto, las niñas que son abusadas, que tenemos tanto también en el Paraguay, que también creo que hace falta trabajar mucho más al respecto, porque hay, no es lo mismo que cuando hablamos de feminicidio. Cuando se habla de feminicidio, cuando hay feminicidio, todos los medios hablan, todos entendemos, pero cuando estamos con el tema de los abusos de las niñas, ¿verdad?, y las niñas que tienen 10 años con hijos, ¿verdad?, o indígenas, niñas indígenas que son encontradas, que fueron abusadas, pero después no hay esa repercusión todavía. Yo creo que ahí también falta, por eso digo, el comprender el fenómeno que es la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres y las niñas. Y esto creo que tiene que estar en todos los centros del pensamiento, y ahí entro no solamente en los colegios, que veo que se hace siempre mucho énfasis, también en la escuela, en los colegios, pero también donde se forman a los futuros abogados, porque ellos son los que van a tratar, sí, a las mujeres, por supuesto que a las fuerzas públicas, a ver, los que van a ser jueces, a los que van a ser fiscales, a los docentes y a los médicos, porque ella está hablando que esto también, o sea... Tengo que hacer una pequeña pausa, pero vamos, sí, a desmenuzar eso, porque cada vez que se intentó meter, inclusive yo recuerdo en un texto para docente, que es gente adulta, y se habló del tema de la educación sexual, se armó un quilombo. O sea, hay una reacción de los sectores más conservadores que realmente da miedo. Pero tengo que hacer la pausa, brevísima, ya volver. Estela. Sí, estábamos hablando un poco de ese tema de la violencia en general, más allá de que termine en estadísticas trágicas como el feminicidio. Estaba viendo el observatorio del Centro de Documentación y Estudios y habla de 56 mujeres, sí, más o menos, sí, llegamos a este año. Pero esa violencia que nace y que crece y se fortalece en las familias, suele decir la ministra de la Niñez que es tan difícil el tema de la violencia porque el hombre que mata ni siquiera respeta su propia vida, porque sí, en muchos de los casos mata y luego se suicida. Claro. Es decir, ¿cómo explicás esta problemática cuando el que ejecuta el crimen tampoco respeta su propia vida, que es lo que más valoramos al ser humano? O sea, para entender un poco la profundidad de la violencia, de la posesión de la mujer.
Yo te respondo eso porque hay muchísimos casos en Paraguay del modo, ¿verdad? Feminicidio, suicidio se llama. Sí. Eso hay estudios al respecto porque se dan en todos los países, ¿verdad? El hombre que es violento, ¿verdad? A este punto, no quiere someterse a nadie. Entonces los estudiosos analizan que lo que hace en ese momento es terminar con la situación, porque muchas veces también eso se hace como medio romántico, ¿verdad? Claro. Y después se suicidó como si fuera que él, ¿verdad? Estaba tan mal también sufriendo. No es así, ¿verdad? Estudios demuestran que lo que pasa con esta persona, ¿verdad? El control que quiere tener es absoluto. Entonces, hasta toda la situación se termina cuando él se autoelimina, ¿verdad? Entonces, y otra cosa muy importante, Estela, en relación a eso que decís, y tiene que ver con el tema de las leyes, ¿verdad? Que tenemos leyes. Y mucha de la educación de la prevención, ¿verdad? Se ha querido hacer, hablando que tenemos una ley, ¿verdad? Contra el feminicidio, por ejemplo, que es lo más extremo, pero ese es el último nivel. Y además, ¿verdad? Al hombre que llega a eso no le importa, no tiene nada que perder. Y hemos escuchado a muchos, ¿verdad? Feminicidas cuando lo entrevistaban y cómo hablaba al respecto, sabiendo las consecuencias, era consciente, sabía perfectamente, pero no es de la culpa era de ella. Exactamente, por eso que el tema de la prevención, que también creo que hay que hacer mucho énfasis en eso, como ella dijo, los cambios no se hacen imponiendo, menos este tipo de cambios, que son siglos y siglos de aprendizajes. Entonces, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando hace rato, que pasa por trabajar muy fuertemente en educar y a todos los sectores. A mí, yo insisto siempre con esto, me parece que la base del problema es nuestra educación sobre el poder. O sea, cómo nos enseñan a administrar el poder. Y eso lo vemos en todos los estratos. O sea, en las clases políticas, cómo se impone el poder. Las instituciones por eso son débiles en Paraguay. Aquella frase de vos no sabés con quién te estás metiendo. O sea, yo tengo el poder. El suicida, el homicida que después se suicida, yo tomé el control final. Le maté y después yo me maté y nadie pudo hacer nada. Es el control del poder. Y como el poder se ejerce sobre el más débil, obviamente en la familia, el patriarcado es eso, ¿verdad? Ejerce el poder sobre la parte débil, la mujer que físicamente es más débil y los hijos. Y replicamos eso. Entonces, para desmontar eso me parece que tenemos que ir al cómo aprendemos la administración del poder. Nosotros no sabemos compartir el poder. No tenemos diálogo. No, nosotros no somos de dialogar los paraguayos, nos cuesta mucho. Sí, ni con nuestros padres, en la política, en ningún lado. Claro, sin duda que tiene que ver con una cuestión de poder. Tomando lo que decías de la posesión, sí tiene que ver con esta cosa, yo soy tu dueño, yo marco el final también, no va a ser el sistema ni ningún otro el que va a determinar cómo continuar. Y sin duda que tiene también que ver con esta forma de administrar el poder, repito, los mandatos de la masculinidad, el cómo ser un hombre de acuerdo a el estereotipo, qué es lo que se espera. Los hombres también son víctimas de un sistema que les impone determinadas características y si alguno osa en salirse un poco... Es un debilucho. Es un debilucho, cuanto menos, ¿verdad? Cuanto menos. Entonces hay distintas formas también de sanción ante aquel hombre que no cumple los mandatos esperados y lo mismo ocurre con las mujeres. Entonces tiene que ver sin duda en cómo administramos el poder. Ahora, fíjate vos con respecto al tema de el sentimiento de propiedad y ver al otro como parte de mi patrimonio y no como una persona que tiene sus propios derechos. Lo que pasa con el tema de los hijos. Se publicó en estos días una carta que escriben varias organizaciones, la mayoría de ellas religiosas, con respecto a la transformación educativa. Y dicen, queremos preservar el derecho de los padres de decidir la educación que van a tener nuestros hijos. O sea, los padres se atribuyen el derecho de decidir qué información va a recibir ese niño. O sea, ese niño no tiene derechos por sí mismo. ¿Qué pasa si el padre es un terraplenista? O el padre es, antivacunas. Vamos a suponer una cuestión radical, ¿verdad? Pero entonces el mismo derecho de ese padre que crea en el canibalismo, él le va a poder
imponer a su hijo esa educación porque él tiene derecho a decidir qué educación va a tener. O sea, el hijo no tiene derechos por sí, los derechos son suyos. Esa es la relación de poder y de propiedad sobre el otro que mantenemos. Y esa es la frase, no te metas con mis hijos. Sí, claro, mis con mis hijos hijos propiedad. Sí. Quiero un poco Sí. decir algo que también tiene, o sea, que me preocupa cuando buscamos cómo solucionar, buscamos cómo que se reduzcan o cómo erradicar, ¿verdad? Sí. Yo les digo que en verdad, leyendo a investigadores y sobre todo mirando a otros países, ¿verdad? España, México, están hace cuánto adelantados. Inglaterra, ¿verdad? Tienen también violencia extrema, Sí. claro que sí. Ahora, lo que es necesario entender que esto es tan complejo que no hay una receta mágica. Entonces, esto que que se está diciendo, la educación, yo creo en eso, que es muy importante enseñar, pero también creo que tenemos que abrir más el espectro, ¿verdad? Tenemos que pensar en esto que decías antes también, la cuestión de el autoritarismo que tenemos muy grabado. Me preocupa ver que los casos de feminicidios que tenemos, más del 90%, son todos en los sectores con menos oportunidades de educación. Sí. Y lo que me preocupa es que esto esté convirtiéndose en un modo, como decías vos, un modo de resolver el conflicto con su pareja Sí. en estos sectores. Y ahí, porque son conflictos. Estos Claro. son conflictos que van subiendo de tono, ¿verdad? Y el punto más alto, ¿cómo resuelvo, ¿verdad? Y cómo van resolviendo todos estos casos que estamos viendo, ¿verdad? Tan repetidamente en este año, ¿verdad? Cada vez más corto, ¿verdad? El tiempo en que se da. Entonces, y se da mucho en estos grupos. ¿Para qué nos sirven los datos y para qué nos sirven escarbar, digamos, en detalles? Justamente para afinar las políticas públicas, ¿verdad? Sinceramente creo que hay que trabajar muchísimo en estos grupos más vulnerables, en las formas de entender el poder, ¿verdad? En las herramientas que deben tener para enfrentar esos conflictos que tienen, que son normales en la familia, en las parejas, pero que evidentemente también existen en los lugares donde trabajamos. Tengo que hacer la pausa Sí. cortita y vamos a hablar más de esto y sobre todo cómo se puede también revertir desde la sociedad, o sea, que haya una condena social Eso es importante. a esas acciones, ¿verdad? Sí. Porque eso es muy importante. Y quiero contar la experiencia de una empresa sin decir cuál es, porque también desde las empresas, desde las instituciones públicas o privadas, hay que llevar la práctica de la condena a la Sí, violencia, a así todas es. las formas de violencia. A todas las formas. Hoy se permiten en instituciones públicas el acoso y en empresas privadas. El acoso es una norma casi. Ocurre y no hay condena colectiva. Así Al es. contrario, se celebra entre los machos alfa de la manada. Esa es la realidad. Así es. Vamos a hacer la pausa, ya hablamos del tema. Bueno, el tema decía, probablemente la forma primaria, digamos, del tema de la violencia contra la mujer, donde arranca, es el acoso, que es difícil de determinar porque muchos consideran que es un galanteo, digamos, un juego de seducción, cuando que en realidad, sobre todo cuando se trata de una persona que está en situación de dependencia, digo, la persona que es blanco La de víctima. el coqueteo, es un acoso, ¿verdad? Y eso no está condenado todavía a nivel inclusive de empresas privadas, de instituciones. Ocurre a ojos vistas y nadie reacciona. O sea, se escucha que alguien le tira un piropo de grueso calibre a un hombre, a una mujer que está en situación de dependencia y nadie reacciona. O sea, no hay una condena social. Sí, es otra de las cuestiones que está, como decíamos, naturalizada, el acoso callejero, el acoso en el ámbito laboral, en los colegios. Veíamos hace poco en un colegio privado todo lo que sus propios compañeros, casualmente mi hija estaba en ese grado, entonces viví también muy de cerca. Y cómo chicos tan pequeños y que tuvieron oportunidad, porque ahí también, hablando un poco de esto que decían, de que se dan determinadas clases más desfavorecidas, con mayor frecuencia la violencia, sobre todo el feminicidio. Yo creo que eso tiene sus matices, como todo. Por un lado, las paredes son más delgadas, nos enteramos mucho más de lo que pasa.
En las clases sociales media y alta también hay otros parámetros donde se cuida mucho la imagen, entonces no se sabe todo lo que pasa y todo el sufrimiento que se da dentro de esas paredes quizás más fuertes, entonces el sistema entra menos, la policía no va a llegar, los vecinos probablemente no denuncian y las propias mujeres también tienen como toda una cuestión social que cuidar, lo cual no implica que no ocurra. Y lo que pasa es que pasan a otras formas de violencia que, por ejemplo, tienen que ver con utilizar el sistema judicial, por ejemplo, violentando con relación al relacionamiento con sus hijos. Hombres que obstruyen el relacionamiento, también se da en el caso de mujeres, pero vemos con mucha frecuencia donde utilizan simplemente ese poder que tiene sumado a recursos económicos para hacer pasar una vida. Cada día aparece un problema nuevo donde el sistema de justicia que se supone está diseñado y en funcionamiento para proteger, termina siendo parte y haciéndose una violencia institucional hacia esa mujer por medio de sobre todo de los hijos, ¿verdad? Hace rato decías, doctora Vargas, que no estabas de acuerdo con la denunciar por denunciar, si es que previamente no hay como una red de contención, es decir, una mujer va a denuncia y en realidad luego vuelve a la casa del agresor o a veces incluso le tienen que entregar a él el documento de restricción. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si vamos a la práctica y hay una situación de violencia intrafamiliar, ¿qué usted le recomendaría a esa mujer que está sufriendo violencia intrafamiliar, pero que el Estado, a veces ni siquiera la familia, me decía un amigo abogado siempre, cuando una disputa intrafamiliar termina en feminicidio, en realidad hubo toda una historia previa de una familia que no se involucró. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la mujer? Así con el Estado que tenemos, con el sistema que tenemos, con la debilidad en ese escenario. Sí. En primer lugar, yo decía, es como irresponsable y poco empático simplemente decir denunciar, como no le denunciaste hasta ahora. Sobre todo las personas del entorno y esa misma persona que está viviendo violencia tiene que prepararse para llegado el momento en que se sienta como para efectivamente concretar una denuncia. ¿Y cómo? Buscando redes de apoyo. Existen a veces en las amigas, muchas veces son otras mujeres las que acompañan. También tenemos que aprender a no juzgar a esa persona que nos está pidiendo un oído. A veces es solamente escuchar, no presionar, respetar los tiempos de esa persona, recibir toda la información posible. Hoy lo pueden hacer en forma gratuita. La defensa pública tiene defensores especializados en violencia en toda la República. Es un servicio gratuito donde acudir a ese lugar, o también SEDAMUR, los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer, no implica ya hacer una denuncia ni que al día siguiente va a ir preso mi pareja, sino simplemente munirme, recoger información, a ver qué herramientas son las que yo tengo a disposición, qué va a pasar si yo hago esto o hago esto otro. Es importante que sepan los posibles escenarios y cómo es eso, acercándose por un lado al Ministerio de la Mujer, a la Defensa Pública, buscando información. Otro aspecto también muy importante tiene que ver con atender la salud mental, también prepararse en ese sentido. Hay servicios terapéuticos gratuitos en toda la República, poco difundidos, pero hay todo un directorio de atención a la salud mental, también es atención gratuita. Y otra cuestión que siempre es importante es lo que tiene que ver con la dependencia o independencia económica, ¿verdad? Que es un aspecto que no podemos dejar de atender, pero en ese sentido decía, es importante prepararse para poder salir de ese círculo. A veces la situación no da, es una situación que en ese momento la persona necesita de urgencia un auxilio. También hay formas, también hay albergues. Veía lamentablemente, bueno, yo soy muy crítica en ese sentido, veía que en todo el año 28 mujeres, según los datos que están disponibles, al menos fueron acogidas en el albergue del Ministerio de la Mujer. Vemos que la Municipalidad de Asunción también tiene un albergue que no está en funcionamiento. Entonces, también creamos estructuras, pero a veces burocratizamos tanto el ingreso
difundimos poco la existencia del servicio, pero resulta que hay recursos. Siempre se dice que es poca la inversión, es cierto. Y yo soy una obsesiva de mirar los números, pero también hay que decir que hay recursos que sí se están invirtiendo, por ejemplo, contratando, porque nos gusta mucho en el Estado paraguayo contratar personal, pero resulta que es un personal no capacitado, no comprometido, no se controla la calidad de su trabajo. Entonces, sí existe el espacio físico también, pero ¿cómo está funcionando? ¿Qué tanto acoge, contiene a esas mujeres? ¿Qué tanto cuesta ingresar a un albergue? ¿Qué tanto? Y eso aplico también a los juzgados de paz, a los distintos servicios se supone especializados, las comisarías especializadas. A mí me tocó ser parte de las primeras inauguraciones, trabajé en ese proceso. Todo un esfuerzo de formación al personal. Hace poco le encontré a uno en identificaciones, a otra en el protocolo de la comandancia. Entonces, siempre como instituciones, o sea, no logramos instalar esa institucionalidad con personas que pasaron por procesos de formación, que estén como capacitadas en recibir. Entonces, la persona cuando se anima finalmente a denunciar o está obligada porque la situación no se encuentra en realidad con funcionarios poco preparados, poco empáticos, con un sistema que termina, o sea, la revictimización es absolutamente sistémica en todo el sistema de justicia. O sea, eso no podemos desconocer. De ahí la importancia que no llegue sola y que sepa que hay redes de apoyo. Tengo que hacer una pausa más, me dicen. Me cae la ficha del tiempo. Brevísima, ya volvemos. Bueno, yo decía, cuando hablamos de medidas prácticas, contaba el caso de una empresa, no puedo decir cuál, ¿verdad? Porque pues, todavía es un proceso interno, pero decidieron primero averiguar cuántos casos de acoso había. Digamos, de manera anónima las trabajadoras podían contar. Una vez que tenían los casos decidieron tomar medidas, pero empezar por arriba, los cargos gerenciales y los directores. 5 directores fueron despedidos por casos de acoso. Los abogados le dijeron, si vamos a la justicia, eso no va a terminar nunca. Va a ser casi imposible probar. Pero la empresa tiene que tomar una decisión, de una política empresarial de nosotros no permitimos los casos de acoso. Y echaron a los directores. El resto de los trabajadores se alinearon, porque la cuestión era simple, si le echan al jefe, así funciona. A mí me van a echar también. Eso mismo, si llevamos al plano, digamos, del país institucional, nosotros hemos tenido en el Parlamento casos de agresión sexual verbal entre legisladores. El senador Diego Zavala, refiriéndose a la senadora del CIRE más, Fidel Zavala, Fidel Zavala, la trató de gata flora. O sea, esa es una agresión sexual que se da nada menos que al más alto nivel político. Entonces, ¿qué podemos, si eso no tiene sanción, si eso queda impune, pero qué podemos esperar que pase para abajo? Me parece que también necesitamos que las empresas empiecen a involucrarse y hacer este tipo de cosas. Me parece que va a ir cambiando también. Y esas son las sanciones sociales, ¿verdad? Y son los compromisos, ¿verdad? Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este ejemplo que diste, por supuesto, cuando se ve que hay una política que rechaza, ¿verdad?, ese tipo de conducta, obviamente todo lo que está, y empiezan por arriba, obviamente los de abajo van a saber que menos van a poder seguir, ¿verdad? Y falta mucho todavía enseñar, en verdad. Yo digo que falta mucho enseñar en todos los estratos sobre las diferentes formas de violencia, porque está todavía muy naturalizado. Y las mujeres mismas, hay mujeres que muy educadas, ¿verdad?, muy empoderadas económicamente, por ejemplo, pero que son víctimas de violencia, no se dan cuenta, porque es algo muy sutil y no es además pensamos todavía demasiado y hablamos siempre más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que se nota, por supuesto, el feminicidio, ¿verdad?, las violencias físicas, pero todas esas otras que están abajo, justamente el iceberg es una buena figura que se utiliza, porque por abajo, la punta, el feminicidio, las violencias físicas, y lo que van denunciando y conociendo, pero por ahí abajo, ¿verdad?, es gigante todo lo que hay y todo lo que está pasando, ¿verdad?, y que no está saliendo a luz. Por supuesto, cuando yo decía que el tema de los grupos que sufren más, hablaba solamente en cuanto a feminicidio, que vemos claramente que se dan en estos sectores, pero todas las otras violencias están en todos los estratos. Y además, lamentablemente, los estratos de repente más altos, como decía ella,
bueno, las mujeres tienen miedo a ser estigmatizadas, ¿verdad? Y además tienen otras herramientas también de cómo, digamos, lidiar con esa situación, ¿verdad? Que no hay mucho y que no tienen los estratos menos favorecidos. No, además hay una reacción de los sectores más conservadores, porque obviamente cuando tenemos un modelo, una forma de ejercer el poder, el sector privilegiado se defiende, ¿verdad? Y vienen las descalificaciones como feminazi, o necesariamente si vos planteas esto, forma parte de la... Forma parte de una corriente ideológica, ya soy de izquierda. Ahora mismo me acaban de pasar, hay un arbolito de Navidad, Estela, que nosotros incluimos, estamos ahí incluidos, ¿verdad? El arbolito del documento de Puebla y no sé qué, toda esta historia, viste que estamos todos medioambientalistas, todo en en el mismo arbolito, ¿verdad? Sí, tengo una cuenta en el banco de Soros. También, sí. Tenemos los chips que nos mandó Bill Gates. Ese no fue el tiempo, Che, pero qué importante es seguir discutiendo esto, ¿verdad? Y qué mucho nos falta para poder desmontar esta estructura tan terrible. Ese término es genial, desmontar estas estructuras. Y al final quiero decir algo al respecto de estas campañas y de la carga que siempre se le da a la mujer para que ella sea la que vaya, ¿verdad? A denunciar y vaya con todo lo que ella tiene encima, ¿verdad? A enfrentar a todo lo que significa hacer una denuncia. Sinceramente, y he leído mucho al respecto, hay que trabajar mucho más con los varones, con los agresores, porque ellos están afuera. Solamente, digamos, no se los tiene como actores esenciales de esta problemática. Así es que yo creo que hay que apuntar muchísimo a ellos. Bueno, se me fue el tiempo, Che, lamentablemente. Este es nuestro último programa del año, Estela. Así es, así que bueno, vamos a brindar por un 2022 mucho mejor que este que pasó. Ojalá. Brindamos con agua nosotros. Somos todos muy sanos. Gracias, Gracias por estar. Gracias. Feliz resto de jornada.